Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Reciban un saludo de parte de su hermano Osmar Zelaya. Quiero llevarlos a un a un pasaje bien conocido de la Biblia. Es Segunda de Crónicas 7:14. Muchos lo conocemos, muchos sabemos, hermanos, que este pasaje habla bastante a nuestros corazones, porque somos el pueblo de Dios. Es un pasaje que trata con nosotros los creyentes. Dice así 7:14, Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Maravilloso es esta porción bíblica. Maravilloso cómo Dios aquí nos da indicaciones, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer en ciertas circunstancias. Porque fíjense que este pasaje está en un contexto muy maravilloso, y es cuando Salomón dedica el templo al Señor después de haberlo construido. Hay una fiesta de 7 días, imagínense, tremendo. Y una vez que ya lo ha construido, Salomón oró al Señor y Dios le responde. Pero Dios aquí presenta ciertas circunstancias que se dan para que nosotros hagamos lo que dice este versículo. Fíjese que Dios le habla a Salomón, dice que se le apareció, y mire lo que le dijo: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, primera condición. Mire qué tremendo las circunstancias que Dios pone aquí a la congregación, en este caso al oyente, en este caso a usted que me está escuchando. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ya sabemos que todo lo que pasa, hermanos, por la voluntad divina. Todo lo que pasa es porque Dios así lo ha permitido. Y Él dice aquí: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, una. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Segunda condición: si mandare a la langosta que consuma la tierra. Y la tercera dice: o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí hay 3 condiciones tremendas que son desfavorables para cualquiera de nosotros, circunstancias adversas para cualquiera de nosotros. Entonces, si sucediera algo así, si estuviéramos en una calamidad de tal manera, si estuviéramos en circunstancias tales como esa, entonces viene este versículo tremendo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ok, este pasaje, hermanos, vamos a dividirlo en 4 partes, porque aquí vamos a ver que este pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, podemos dividirlo. Primero, Dios nos manda a humillarnos. Segundo, Dios nos manda a orar. Tercero, Dios nos manda que busquemos su rostro. Y cuarto, Dios nos manda a convertirnos. Aquí ya lo tenemos dividido. Entonces, vámonos con la primera parte, la humillación de la que Dios manda. Si se humillare mi pueblo. Pero aquí también entendemos que este pasaje es ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Esta porción está dedicada ¿para quién? Al pueblo de Dios. No es para otro. O sea, significa entonces que no es para el inconverso. Es para nosotros los creyentes. Y alguien puede estarse preguntando en este momento: ¿cómo es eso? ¿Y es que acaso hay cristianos que no son humildes, que no se humillan? Pues sí, le digo que sí. Muchos hermanos, muchos cristianos. De hecho, hermanos, el gran problema que tiene el pueblo de Dios es que se vuelve orgulloso. El problema que tiene el pueblo de Dios es que a veces no se humilla. Y Dios habla mucho de la humildad, hermanos. En toda la Biblia encontramos que Dios habla de la humildad. Y uno puede pensar, este mensaje es para los mundanos. No, es para los cristianos. Si se humillare mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios. Oiga, mire, Santiago 4:10 dice que nos humillemos delante del Señor para que Él nos exalte. Así dice Santiago 4:10.
También otro pasaje dice que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos unos con otros, porque es necesario ser humildes. Pero ahora vemos en el pueblo de Dios arrogancia más bien. De hecho, hermanos, muchos líderes, porque están en algunos puestos importantes, ya se vuelven arrogantes y ya miran al que está abajo diferente. No, hermanos, no debe ser así. Nosotros tenemos que ser humildes. ¿Como quién? Como Cristo. Oiga, si el ejemplo más grande lo tuvo el Señor. El Señor fue humilde, dice que se despojó. Oiga, el Señor estaba en su gloria. Oiga usted, el Señor en su gloria en el cielo. Y dice que Él se despojó de todo lo que tenía allá. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros. Humilde. Si alguien quiere ser mayor entre sus hermanos, el Señor lo dijo, tenemos que ser humildes unos con otros. Pero ese es un problema hoy en día. Filipenses 2:7, mire cómo dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos dio el ejemplo, hermanos, debemos de humillarnos. Pero mire, la humillación también conlleva otra actitud, y es que tenemos que reconocer delante de quién nos humillamos, delante de Dios. Cuando nos humillamos, estamos reconociendo que solo hay delante de uno que nos podemos humillar, delante de Dios. O sea, humillarnos en este caso, en este pasaje, tiene también la condición humillarnos delante de Dios o reconocer que Él es Dios. Sí, humillarnos, claro que sí, pero reconociendo que Él es Dios. De eso se trata acá. Cuando Dios mira a corazones arrepentidos, hermanos, de hecho, hermanos, fíjense que qué tremendo que la condición de un pecador, hermanos, Dios escucha la oración del pecador. Pero ¿cuál es la oración que escucha del pecador solamente? La oración de arrepentimiento. Y hay, incluso tenemos pasajes conocidos en la Biblia, hermanos, cuando Dios perdonó a hombres impíos como el rey Acab. ¿Se acuerdan del rey Acab? Hombres que habían hecho maldad tremenda. Ustedes conocen la historia de Acab con su mujer, y por una viña mató al dueño de esa viña porque la quería para él. La mujer lo mandó a matar al dueño de la viña. Pero óigame, aquí se mira, por ejemplo, que incluso esta mujer le dio órdenes a sus siervos que ayunaran por esa situación. Qué cosa más horrible pasó ahí, hermano. Y cuando se mira también que Acab era un hombre sometido a esta mujer, y cuando matan al dueño a Nabot, que era el dueño de la viña, hermanos, porque él que se quería quedar con esa viña, y vemos cómo Dios le habla. Mire lo que dice Dios de este hombre, que había hecho algo horrible, había mandado a matar al dueño de esta viña. Él quería la viña para él. La mujer no anduvo con muchas cosas y lo mandó a matar. Pero mire lo que dice la Biblia después. Le dictó el juicio primeramente. Le dice, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y luego habla de su mujer, de Jezabel, cómo iba a morir y todo. Pero oiga usted, mire cómo dice a partir del versículo 25, estoy leyendo 1 Reyes 21:25. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y viene aquí y dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces, dice, vino palabra de Jehová a Elías. O sea, Dios le habló a Elías y le dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí?
pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que se humilla. Aquí tenemos el ejemplo de alguien, hermanos, que Dios le dice lo que le va a acontecer. Pero Dios también vemos cómo tiene misericordia. Y le dice a Elías, ¿viste ya cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por esa circunstancia que él hizo, yo no le voy a traer el mal en sus días. Se lo voy a traer en los días de su hijo. Oiga, mire cómo es la misericordia de Dios. Usted se acuerda en los tiempos de Jonás, se acuerda de la predicación de Jonás, el juicio que venía sobre Nínive. Igual vemos a un pueblo que se arrepiente, que ayuna, un pueblo que busca de Dios. O sea, tenemos ejemplos preciosos en la Biblia, hermanos, cómo Dios mira a una persona arrepentida, cómo Dios trata, cómo Dios cambia, cómo Dios puede cambiar un juicio cuando mira el arrepentimiento. Entonces el pasaje de 2 de Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo, y ahora viene el pueblo de Dios, hermano. Por cierto, aquí tenemos que ver algo muy interesante. El pueblo de Dios es el pueblo que puede detener juicios, porque es el que se pone en la brecha, es el pueblo el que se ora, es el pueblo el que puede detener un juicio de Dios. Aquí en Honduras, hermanos, hemos sido testigos cómo cuando la iglesia ha orado, Dios ha detenido huracanes, ciclones, Dios ha detenido grandes catástrofes que venían para nuestro país. Pero cuando un pueblo ora, cuando un pueblo se humilla, hermanos, Dios escucha su oración. Y nosotros, la iglesia, hermanos, justamente ese es un papel del cual tenemos que tener muy en cuenta, que es nuestra responsabilidad, orar, detener los juicios. Somos nosotros los intercesores. Porque mire, Dios no le iba a pedir a un pueblo, Dios no le va a pedir a un impío, hermanos, que ore, si él no sabe orar. Por eso es que este pasaje está dedicado a los creyentes. Si se humillare mi pueblo, es el pueblo de Dios el que tiene que interceder en este caso. Aquí bien claro dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quiénes somos los que invocamos el nombre de Cristo? Somos el pueblo de Dios, hermanos, los creyentes. Hermanos, la oración es importante. La oración para nosotros, hermanos, la intercesión, la oración de intercesión ante un pueblo. Usted mira aquí cómo Dios creó unas circunstancias adversas, pero Dios le plantea y dice, si estuvieran ustedes en estas condiciones, entonces, ¿qué tienen que hacer? Dice, humillarse y luego viene invocar el nombre de Cristo. Aquí nos estamos hablando de oración. ¿Se acuerda usted, hermano, allá en el libro de Hechos, cuando la iglesia primitiva, hermanos, estaba muy afanada en la cuestión de servir a la mismo pueblo, porque la iglesia empezaba a formarse? ¿Se acuerda cuando decidieron ellos mejor buscar personas que se dedicaran al servicio al pueblo y los líderes de la iglesia se iban a dedicar a qué? A orar. Eso fue algo muy bonito que lo encontramos en Hechos 6:4, que dice, y nosotros, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, la oración es importantísima en la iglesia, en los creyentes. Podemos interceder por una nación, podemos interceder por nuestra casa, podemos interceder por nuestro barrio, por nuestra colonia, por nuestra iglesia, hermanos. Podemos interceder, hermanos, la intercesión, que es ponerse en la brecha, dice, eso es la intercesión, ponerse entre Dios y porque miren, interceder es hablar para que Dios, hermanos, en este caso, haga a una petición. Por ejemplo, nosotros podemos interceder por alguien, es hablar en favor de alguien para liberarlo de un problema, por una enfermedad. Vamos a los hospitales y oramos por ellos. Venimos en la misma iglesia, nosotros vemos cuántas personas llegan con necesidad. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha, hermanos. Así como la iglesia primitiva buscó a hombres que se dedicaran al quehacer normal de lo que es la iglesia, pero tiene que haber personas solamente que en la intercesión. Vemos a Moisés cuando el pueblo de Israel sufría en Egipto. Pablo en el Nuevo Testamento vemos que
Pablo en cierta ocasión también fue un gran intercesor. O sea, en la Biblia tenemos muchos ejemplos, hermanos. La Biblia nos manda que nosotros debemos de ser personas que busquemos a Cristo en oración. Primera de Timoteo 2, del 1 al 8, nos dice algo muy interesante, hermanos. Dice que, Primera de Timoteo 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, hermanos, somos nosotros los llamados a interceder, somos nosotros los llamados a ponernos en la brecha. Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo, hermanos, el pueblo de Dios, porque nadie más lo va a hacer. Dios nos ha llamado a un pueblo santo, a un pueblo de sacerdotes, para que haga este papel justamente, para que nosotros llevemos a Dios, para que nos roguemos al Señor por todos los problemas de una nación, de un pueblo entero, hermanos. Qué bonito esto que está en Mateo 7:7. Ahí encontramos, hermanos, lo importante que es la oración. Mateo 7:7 nos habla que hay 3 niveles de oración. Mire qué bonito es esto. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Ese es el primer nivel de oración, la petición. ¿Por qué vamos a orar? Llevemos delante del Señor la petición, hermanos. Seamos, por cierto, el pueblo de Dios tiene que ser entendido en esto. Nosotros tenemos como primer punto tener bien claro cuál es la petición que llevamos delante del Señor. Ese es el primer punto de los 3 niveles de oración que hay. Primer nivel, pedir. ¿Cuál es la petición que tenemos? ¿Por qué vamos a orar? Segundo nivel, dice, buscad. Se busca el cumplimiento. Muchas veces, hermano, a veces podemos pensar que es que Dios necesita ayuda. No, pero Dios mira la actitud que tenemos delante de nuestro problema. Dios mira la actitud que podemos tener, hermanos, delante de una necesidad. Fíjese que la oración eficaz es aquella que nos ponemos al nivel de aquel que está necesitado. Si usted siente la necesidad como que fuera suya, ese es el buen intercesor, aquel que se pone al nivel de la persona que en ese momento quizás puede estar enfermo, tiene un problema familiar, tiene un problema de hogar, tiene un problema de enfermedad. ¿Cuántas cosas pasan? Problemas familiares existen en todas las personas. Hay problemas en las familias. Honduras es un país, hermanos, muy necesitado de oración. Y en esta pasaje de Mateo 7:7, Dios nos enseña a orar, porque pedimos y Dios nos va a dar, dice la Biblia. Si buscamos, dice, vamos a encontrar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y el tercer nivel es llamad y se os abrirá. Aquí es que hay que ser persistente. No podemos conformarnos, hermanos, que solo hacemos la oración y pareciera que hasta nosotros mismos nos olvidamos. Nosotros tenemos que ser persistentes. A eso se refiere cuando dice la Biblia que tenemos que llamar y se nos va a abrir la puerta. La puerta es que es importante, hermanos, que nosotros sepamos que Dios, cuando Dios mira nuestro corazón, hermanos, arrepentido, cuando mira nuestro corazón ansioso de recibir un milagro, Dios, hermanos, que es tan generoso, Dios se apiada de nosotros. Siguiendo el pasaje del cual estamos analizando de 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillara mi pueblo y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Esta sería la tercera parte en que estamos dividiendo este pasaje. Buscar su rostro. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Hermanos, justamente eso, orar. Buscar la voluntad del Señor es buscar el rostro del Señor. Hay un salmo muy bonito, hermanos, que es el Salmo 105. Mire cómo dice el Salmo 105 hablando de buscar al Señor. Dice Salmo 105:4, dice, buscad a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Oiga, aquí está hablando de que hay que ser perenne, permanente, buscar siempre su rostro. Dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Dice,
Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te dará la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro, no consistió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bonito, hermano, este salmo habla de la búsqueda del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si buscamos el rostro de Dios, el Señor dice que el que le busca le encuentra. Hermanos, somos el pueblo de Dios y Él sabe nuestras necesidades, hermanos. Aquí habla de que busquemos el rostro de Dios. Esto significa, hermanos, ser persistentes, buscarlo siempre a Él. En Juan capítulo 3, versículo 22, primera de Juan 3, 22, dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Óigame, este pasaje dice: cualquiera cosa que le pidiéramos al Señor, la vamos a recibir de parte de Él. ¿Por qué la vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos. Por eso es que la oración eficaz que dice la Biblia es del creyente. Porque somos nosotros los que andamos en el mandamiento del Señor, que hacemos las cosas agradables delante de Él. Por eso, hermanos, tenemos que tener confianza de que Él nos escucha, que Él nos oye. Fíjense que, por cierto, Lucas capítulo 11 habla de la oración. Dice que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos vino a Él y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y le preguntó, así como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dice que le enseñaba a los discípulos a orar? Así vino este discípulo y le dijo al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor, hermanos, aquí nos enseña a orar en este pasaje, en este libro de Lucas capítulo 11. Ahí está la oración. Dijo el Señor: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero aparte de que Dios les enseñó esto, mire lo que les dijo el Señor: ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid, se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que lo pidan? Hermanos, el Señor nos dejó esta enseñanza de cómo orar, porque Dios sabe, hermanos, que nosotros somos personas necesitadas, somos personas que vamos a tener dificultades. Y este pasaje de 2 de Crónicas 7:14, hermanos, es bien claro. Cuando les dije yo que Dios crea antemano una circunstancia bien adversa, pero aquí el Señor también nos enseña: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro. Y ahora vamos a la 4ª parte en que hemos dividido esta porción. La primera era humillarse, la segunda, orar, la tercera, buscar su rostro. Pero ahora viene la parte, convertirse. Esto es algo muy importante, hermanos. ¿Qué significa convertirse? Porque el pasaje aquí dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos.
Usted pregunta, ¿y es que entonces el pueblo de Dios anda en malos caminos? Sí, pues sí, porque Dios aquí lo deja entrever, hermanos. No es un invento mío. Si se convirtieren de sus malos caminos, es ¿qué sería en este caso convertirse? Bueno, de lo malo, un cambio, una manera de pensar, volverse a Dios. Miren, hermanos, a veces quizás el mismo trabajo, aún en la misma obra del Señor, nos puede llevar a olvidarnos un poco de esa comunión que debemos de tener con Dios. A veces el mismo ajetreo que tenemos puede hacer que nosotros nos hayamos alejado del Señor. Tenemos que volvernos entonces a la senda antigua. Tenemos que volvernos ¿a qué? A ponernos en paz nuevamente con Dios. Yo aquí encuentro que esta palabra es para los convertidos y por algo el Señor dice que si nos convertimos de nuestros malos caminos, oiga, significa entonces que un creyente puede andar en malos caminos, pero entonces hay que detenernos, hacer un alto y ¿qué? Buscar a Cristo, arrepentirnos. Miren, el pasaje más claro lo tenemos, el Salmo 51 del 1 al 4, Salmo 51 del 1 al 4, ese es un salmo de David, y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, aquí vemos a un David después de haber pecado. Ustedes todos conocemos el pecado de David, hermano. No solamente fue un pecado sexual, sino que también mandó a matar al esposo de aquella mujer con la que él pecó. Y después de que David ya se había arrepentido, él escribe este salmo donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Nuestro Dios, hermanos, perdona todo pecado. Dios es misericordioso y clemente. Por eso David le dice, conforme a tus multitudes de piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y ahora, aquí viene algo muy importante. Aquí estamos hablando de arrepentirnos, de volver, de tener una actitud diferente, porque ¿qué es arrepentirse? Pues de hecho es cambiar, de hecho es tomar un rumbo diferente. Aquí David dice en el versículo 3, 51.3 del Salmo 51.3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí David reconoce, por eso dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oiga, mi hermano, debemos devolvernos al Señor. Volvámonos al Señor de todo corazón. Arrepintámonos. No en balde el pasaje que estamos analizando dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, óigame, aquí viene la cuestión. Después de haber hecho lo anterior, el Señor aquí nos dice, entonces, vamos a analizar esa parte. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hemos analizado este pasaje y lo hemos dividido en 4 partes. La primera, humillarnos. La segunda, orar. La tercera, buscar su rostro. Y ahora viene una parte muy importante y es convertirse. ¿Por qué? Aquí bien claro dice, hermano, si usted ya se humilló, si usted invocó el nombre de Cristo y oró, si se humilló, hermano, si buscó el rostro del Señor, si se convirtió de sus malos caminos, y aquí hay una palabra muy interesante en este pasaje. Entonces, oiga, esta palabra quiere decir, entonces quiere decir que hay un resultado en base a lo anterior. O sea, no hay otra manera. Cuando dice entonces significa, hermanos, que Dios va a hacer algo muy importante. Si usted hizo lo anterior,
entonces aquí viene lo que el Señor hará. Esto es muy importante. ¿Qué es lo primero que el Señor dice que hará? Entonces yo oiré desde los cielos. Oiga, qué bonito es saber, hermanos, que Dios escucha nuestras peticiones. Qué bonito es saber que tenemos una vía directa con el Señor. Yo no sé usted, pero algo maravilloso de lo que yo siempre agradezco al Señor es que Él nunca está ocupado. Es que nosotros estamos acostumbrados, hermanos, que buscamos a personas influyentes, buscamos a funcionarios, a personas que quizás nos van a resolver un problema, pero llegamos y no lo encontramos. Estamos a cierta hora en cierto lugar donde nos han citado y dice que Él va a llegar más tarde. Y qué bonito es pensar que usted solo se arrodilla ahí donde usted acostumbra a orar, donde tiene usted su altar, y saber que Dios estará ahí escuchándole. Qué lindo es saber que Dios lo conoce a usted y que sabe su necesidad. Óigame, yo siempre me pregunté por qué razón, porque la Biblia dice que Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros aún las digamos. Yo siempre me preguntaba por qué será que el Señor necesita que yo se lo diga, que yo se lo pida. Un día el Señor me habló y me dijo que es como una carta que necesita ser firmada. Si usted no firma esa carta, no tiene valor esa carta. Cuando usted le pide algo al Señor, hermano, usted lo que está haciendo es dándole valor a esa petición. Sí, es un ejemplo así bien sencillo, pero bien práctico. ¿Por qué le tengo que pedir al Señor yo? Bueno, eso trae, en una parte es legalidad, porque el Señor puede saber mi necesidad. El Señor conoce de hecho lo que yo necesito. Pero si yo no se lo pido, pareciera que no hay una petición legal. Una vez que yo le pido al Señor, Él desata la legalidad, en este caso, de mi petición. Por eso es que es como una carta. Yo puedo hacer una carta y puedo redactarla y puedo pedir muchas cosas, pero si no está firmada, esa carta no tiene valor. Como dicen hoy en día, es un libelo. No tiene fundamento, no tiene, en este caso, legalidad. Entonces, cuando yo vengo delante del Señor y le pido a Él algo, Él sabe que yo estoy dándole legalidad a la petición. Parece mentira, algo bien sencillo, pero a mí un día Dios me lo tuvo que decir, porque yo siempre me preguntaba, si Dios dice que Él escucha y que conoce nuestras necesidades, ¿por qué yo tengo que venir y decírselo? Pues por eso. Pero aquí lo maravilloso es saber que usted tiene una comunicación directa con el Señor. Entonces yo oiré desde los cielos. Bien clarito dice el Señor de dónde va a escuchar. Mira, hermanos, hay un pasaje aquí en 1 de Pedro 3:11 que dice, más bien desde un poco antes, dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien claro aquí, hermanos, nos dice Pedro que el que quiera amar la vida y ver días buenos, bueno, nos manda primeramente, refrenemos nuestra lengua. Eso es algo muy importante que debemos de hacer, refrenar nuestra lengua. Que nuestros labios no hablen engaño, que nos apartemos del mal, que hagamos el bien, que busquemos la paz, que la sigamos. Y aquí viene, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los oídos del Señor están atentos a nuestras peticiones. Por eso el Señor en este pasaje dice, yo oiré desde los cielos primero. Ahora viene la otra parte. Y perdonaré sus pecados. Estamos hablando que este es un pasaje para los hijos de Dios.
Y aquí podríamos volvernos a preguntar, ¿y es que están en pecado? Bueno, hermanos, si Dios lo dice, hermanos, si hay calamidad, si hay situación adversa, habría que revisarnos qué está pasando. Habría que revisarnos por qué tenemos adversidad, por qué la situación. Pero si hacemos lo que dice 2 de Crónicas 7:14, Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados. Esa parte es muy importante, que Dios dice que va a perdonar nuestros pecados. Bueno, uno puede decir, ¿el pueblo de Dios no tiene pecado? No, dice la Biblia bien claro que nosotros, si alguien dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice la verdad no está en nosotros, dice Juan. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero mire esta parte, lo que sigue. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no es estarnos preguntando, ¿y es que el pueblo de Dios es pecador? Sí, no hay nadie sin pecado, hermano. Pero también tenemos a un Dios que es fiel y justo, porque si confesamos nuestros pecados, oiga, aquí viene una parte muy importante. Tenemos que confesar nuestros pecados. Si lo hacemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Está bien claro. Entonces no es nada raro que 2 de Crónicas 7:14 diga que si nos convertimos de nuestros malos caminos, Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados. Pero ahora viene la parte final de este pasaje y dice, y sanaré su tierra. 3 cosas dice el Señor que hará una vez que nosotros hagamos lo anterior. Si nosotros nos humillamos, si nosotros buscamos o invocamos su nombre y oramos y buscamos su rostro, si nos convertimos de nuestro mal camino, dice entonces, primero, oirá desde los cielos, nos oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y viene la tercera parte, sanará nuestra tierra. ¿Pero qué significa que Dios sane nuestra tierra? Este pasaje en un sentido general está hablando de tierra y podríamos hablarlo literalmente, pero aquí podemos dividirlo. ¿Puede sanar nuestra nación? ¿Puede sanar nuestra casa? ¿Puede sanar nuestro propio corazón? ¿Nuestra propia alma? Claro que sí. En un sentido personal, Él puede sanar nuestro corazón, nuestro espíritu. Pero también, hermanos, porque este es un proceso, que Dios nos diga que nos va a sanar nuestra tierra, hermanos, tiene esa parte es amplio este pasaje. Al decir sanar nuestra tierra, significa, hermanos, que Dios cambia el contorno nuestro. Usted sabe, cuando nosotros nos convertimos, hermanos, nuestra casa está llena de iniquidad. Y es un proceso, es algo que es lento. La sanidad de nuestra tierra es un proceso que se va dando poco a poco. Yo recuerdo, hermanos, bueno, cuando uno se convierte, poco a poco se va dando cuenta que tiene que haber ciertos cambios en la casa. Tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, lo que tenemos, las cosas que han quedado en nuestra casa, que quizás pertenecieron a un pasado que no teníamos conocimiento de la verdad. Y Dios nos va limpiando poco a poco, aún con las cosas materiales que tenemos, porque es muy importante qué es lo que tenemos. Es muy importante cosas que quizás usábamos en el mundo. Yo les quiero contar algo con respecto a mi mamá. Mi mamá se convirtió hace años y ella dice que cuando era inconversa visitaba los brujos, pues. Y dice que en cierta ocasión le dieron un talismán. Talismán es un objeto que le dan ellos valor espiritual. Y dice mi mamá que en cierta ocasión ella ya tenía como sus meses de haberse convertido y en cierta ocasión dice que tenía una necesidad grande, no tenía dinero, pero ella se acordó que en cierto lugar ella guardaba de vez en cuando dinero. Ella recurrió a buscar ahí en ese lugar y lo que halló fue el talismán y no se daba cuenta que eso estaba ahí en su casa, pero a raíz de la necesidad que tuvo económica, pudo perfectamente ir al lugar y hallar ese objeto que no era bueno que estuviera en su casa.
Y Dios permitió que así lo encontrara. Ella lo tuvo que botar. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor ahí? Limpiando su casa, limpiándola. Y no, miren hermanos, en nuestras casas pueden haber muchos objetos que pareciera que no tienen nada que ver con lo espiritual, pero sí. Cuadros. Usted sabe que en el mundo nosotros usamos cuadros que a veces no tienen nada de bueno. Pero bueno, esa es una parte material, pero nuestra parte espiritual, hermanos, ¿quién puede limpiar nuestra casa sino Cristo? Yo quiero terminar con esta parte aquí, porque Segunda de Crónicas 7:14 termina aquí diciendo que Dios va a sanar nuestra tierra. Pero nuestro cuerpo necesita sanidad, nuestra alma necesita sanidad. Este pasaje yo les dije que está dirigido a los creyentes, pero también tiene que haber una parte para aquel que quizás no conoce a Cristo y está escuchando esta noche. Usted que quizás en la quietud de la madrugada esté escuchando este mensaje, quiero decirle, usted necesita de Cristo. El único que puede sanar, que puede limpiar nuestra casa, es Cristo. Esta hora yo quiero que usted piense en Él y que hagamos una oración, porque aquí estamos hablando de orar en este pasaje. Y lo último que vamos a hacer es orar al Señor. Yo quiero decirle a usted, hermano, amigo, que quizás no conoce del Señor todavía, pero que hoy Dios le ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje. Quiero que cierre sus ojos, que hagamos una oración, que nos volvamos al Señor, que le digamos que queremos que Él nos oiga directamente desde el cielo, que limpie que nos perdone todo pecado y que sane nuestra tierra. Hagámosle esas 3 peticiones al Señor. Cierre sus ojos. Yo quiero que en esta hora entremos en oración al Señor. Cerremos nuestros ojos. Usted que me escucha, cierre sus ojos. Dígale, Padre bueno, vengo delante de tu presencia después de escuchar este pasaje muy precioso en tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos entender que tú tienes atención para tus hijos, que tú tienes tus ojos abiertos, tu oído abierto a nuestras peticiones. En esta hora venimos reconociendo al único que puede limpiar nuestra casa, al único que nos puede escuchar, al único que está atento a nuestras oraciones, al único que nos puede sanar nuestra tierra. A ti, Jesús, venimos en esta hora, clamándote, Dios, para que tú perdones nuestros pecados. Jesús, vengo delante de ti. Dígale, hermano, usted amigo que me está escuchando, dígale, Jesús, vengo delante de ti. Perdona mis pecados, lávame, límpiame desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Sana mi tierra, dígale, sana mi casa, sáname, sana mi corazón. Sana mi espíritu. Jesús, en esta hora acudo a ti para que me limpies de toda mancha, de todo pecado, para que tú seas mi sanador, para que todo aquello que está en mi casa y que me estorba para tener una comunión contigo sea quitado, sea limpiado. Jesús, vengo delante de ti porque reconozco que solo tú me puedes sanar, solo tú me puedes limpiar de pecado. Esta hora me vuelvo a ti, Señor. En esta hora invoco tu nombre. En esta hora me humillo. Dígale, en esta hora me humillo, Señor. Busco tu rostro. En esta hora me convierto a ti, Señor, de mis mal caminos. Pero yo desde esta hora ordeno mis pasos y me dirijo a ti, Jesús. Jesús, Jesús, límpiame, sana mi tierra. Jesús, sáname de toda enfermedad, también de mi cuerpo. Sáname, Jesús, en esta hora. Me vuelvo a ti, Jesús, de todo corazón. Gracias te doy, Padre, por esta hermosa oportunidad que tengo de dirigirme a ti. Tú me escuchas. Gracias, Señor. Tus oídos están atentos a mi clamor, a mi petición en esta hora. Gracias, Jesús. Honra y la gloria es para ti, mi Señor. Amén.